Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, mi aguijón de oro, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, hay una imagen muy curiosa que he visto. Es como que tú estás dentro de una sequía o un río, un pequeño riachuelo, pero en vez de agua es como si hubiera lo que es lodo. No sé si tú de repente alguna vez has estado dentro del barro, cuesta avanzar, e inclusive los zapatos se quedan ahí. ¿Qué me quiere decir con esto, mi querido Escorpio? Que a veces tú quisieras pasar página, a veces te gustaría cerrar lo que es un ciclo, olvidar lo que es a una persona o perdonar una situación. No todo tiene que ser amor. A lo mejor es una discusión, a lo mejor es una decepción, pero siento, mi querido Escorpio, que te cuesta pasar página. Siento que te cuesta cerrar ese ciclo. Y quizá de repente tú, Escorpio, te preguntas, ¿por qué tu vida está estancado? ¿Por qué tu vida está estancada? ¿Por qué de repente las cosas no te salen bien lo que es en un proyecto, trabajo o lo que es en una nueva relación, Escorpio? ¿Por qué? Porque hay algo que tú todavía no pasas página, cariño. Y yo siempre digo, para que vosotros puedan empezar bien lo que es su vida, es importante, cariño, hacer lo que es una limpieza espiritual y perdonar. Perdonar. Y ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Porque esa energía negativa contamina tu templo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, Escorpio. Hay algo que te cuesta pasar página. Es como que te envuelves con el recuerdo de ese suceso, de esa decepción, esa discusión o lo que te hizo esa persona o ese grupo de personas. Y cada vez que tú te acuerdas de esto, te llenas de bilis, te enojas, reniegas, Escorpio, o te pones triste. Es muy importante que cierres ese capítulo, porque si tú no cierras ese capítulo, es como que te quedaras en ese fango, en ese lodo. Son como arenas movedizas. Al final vas a terminar hundiéndote en esas arenas movedizas, mi querido Escorpio. Tienes que empezar a cerrar capítulos en tu vida. Eso es un bloqueo. Signos. Vamos a ver. Me sale un Tauro, Capricornio, Escorpio tu signo, Sagitario o Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. La letra I, la letra B, la letra S, la letra L, la letra F y la letra T. Muy bien, corazón de melón.
Voy a sacarte lo que es un consejo de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Esta carta. Escucha. Dice: el mundo necesita tu felicidad. Una vida de sufrimiento o infelicidad y una vida carente de las cosas que más deseas no beneficia al mundo. Pero tu felicidad, tu abundancia y vivir tu vida al máximo elevan a todo el mundo. Vale. Entonces, el mundo necesita de tu felicidad. Yo siempre lo he dicho, todo lo que nos pasa muchas veces es un efecto dominó. Si tú tienes un bloqueo en tu ser, un resentimiento, una tristeza, hay un dolor en tu ser, cariño, esa energía afecta tu entorno, porque no estás vibrando bien. No estás vibrando bien. Esa energía va a afectar lo que es a tu trabajo, tu familia, tu salud, la nueva pareja, tu historia. Por eso que tú tienes que olvidar aquello que te pone triste. Olvidar aquello que te hace infeliz, que te hace renegar, que hay un resentimiento. Suelta, libérate. Cuando tú te liberes de esto, Escorpio, tenlo por seguro que tu mundo va a cambiar. Tenlo por seguro que todo va a ser diferente. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero yo jamás voy a poder olvidar a esta persona o perdonar a esta persona porque lo que me ha hecho es gravísimo. No lo hagas por ellos. Vuelvo a repetir, hazlo por ti. Porque si no, cariño, el mal que te ha hecho esta persona todavía sigue teniendo efecto en tu vida. Pero cuando tú te liberas, simplemente esta persona, su energía, ya no tiene control en tu vida. Aunque no esté contigo, aunque esté al otro lado del mundo, si tú sigues con ese pensamiento, ese resentimiento, ese recuerdo, no vas a avanzar. No vas a avanzar, Escorpio. Esa es la realidad. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, una carta guía, carta consejo del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Me sale la carta de las de espadas. La carta de las de espadas te hablan de una oportunidad, te hablan de un contacto, de un nuevo comienzo, mi querido Escorpio. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene lo que es una espada y con sus dos manos está tomando esta espada. Tiene lo que es una armadura y debajo de esa armadura, cariño, representa una persona como si fuera la muerte, cariño. Y la muerte representa tu signo, Escorpio. Pero este personaje tiene lo que es una armadura. Armadura. Es como que tú vives un poco desconfiado, desconfiada, o cuando aparece una persona, te cuesta creer que sus intenciones son buenas, piensas que esta persona te va a pagar igual, o que te está ocultando algo, o una persona ha vuelto lo que es a tu vida, y tú piensas que esta persona te oculta algo. Escorpio, porque te pones una armadura. Pero recuerda que la carta de las de espadas representa una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad de ser feliz, cariño. Ya sea de repente con los amigos, ya sea de repente con la familia, con esta persona que vuelve, un trabajo, un proyecto. Pero tienes que confiar. Tienes que creer en esa oportunidad. Si esto lo llevamos al trabajo, al proyecto, vamos a suponer que tú estás empezando algo nuevo y tú piensas ya que no vas a poder desempeñarte bien en ese trabajo. O tú piensas ya que en ese trabajo te van a hacer la vida imposible. O que te van a echar. No vayas con esa mentalidad. No te pongas una barrera, no te pongas un bloqueo. Tú tienes que ir con toda la buena actitud. Lo que tenga que pasar, pasará. Cariño, lo bueno del ser humano es que nos adaptamos. Nos podemos recuperar rápido. Entonces, cariño, vive tu presente de una forma buena, de una forma con entusiasmo, con alegría.
lo que esté pasando en tu vida, algo nuevo, viene a tu vida. O si esa persona se pone en contacto, vive, disfruta. Si tú no confías ya en esa persona, no vuelvas con esa persona. No vuelvas, simplemente dilo, lo siento, pero la historia entre nosotros se acabó y ya está, cierras el ciclo. Pero si tú vuelves con una persona y tienes dudas, la única persona que se está complicando la vida aquí eres tú. Porque te estás comiendo la cabeza, porque estás intentando averiguar de su vida, porque a lo mejor piensas que te engaña, que otra vez te va a hacer lo mismo. Si tú tienes esas desconfianzas, no vuelvas ya. Cierra el ciclo, Escorpio. Cierra el ciclo. Porque la carta de las de espadas, ya que veo aquí lo que es la imagen de la muerte también representa lo que es un renacimiento. El final de algo para empezar otra vez desde cero. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. ¿Te preocupa mucho o te llama la atención la insistencia de alguien? Puede ser quizás una persona que te dice, quiero volver ya, dame una respuesta ya, firme este contrato ya, dime si vamos a ir de vacaciones ya. Te está insistiendo en algo, Escorpio, y te preocupa. Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente esta situación, aparte de la desconfianza, hace que la otra persona también se ponga nervioso o nerviosa, porque mira sus ojos. Son unos ojos, cariño, como diciendo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me das tanta larga? ¿Por qué me haces esperar? ¿Por qué no me das la respuesta? ¿Por qué desconfías? Está un poco también a la defensiva, pero es porque tú en estos momentos no quieres dar lo que es una decisión. La carta del 2 de espadas, mi querido Escorpio. Hay un personaje, mi querido Escorpio, que posiblemente es como que la relación entre vosotros se terminó. Esta persona siempre está como fisgando lo que tú haces, te está vigilando por las redes sociales, preguntando de repente a los demás. Puede ser que inclusive pasa por tu casa. Puede ser que esta persona te espía por tu casa, por tu trabajo. Y ahora tú me dirás, pero si quiere hablar conmigo, si quiere coincidir conmigo, ¿por qué no me lo dice? Porque este personaje, cariño, también está cuidándose. Es como que tiene miedo que tú lo rechaces. Es que tiene miedo posiblemente que tú lo reclames algo. Se está cuidando este personaje. Esta carta, si te das cuenta, aquí hay una sirena. Esa sirena está encima de unas tablas y hay un cuerpo que lamentablemente ha naufragado. Este personaje tiene lo que es un caracol enorme y se está cuidando el pecho, sus sentimientos. Quiere decir que para muchos de ustedes, con una persona con la cual rompieron contacto, esta persona te espía, te vigila, pasa por tu casa, etcétera, etcétera. No se anima, pero está pendiente. La carta del emperador. Esta situación va a continuar así. Si tú me dices, Richard, esta persona ya va a dar cara, no. El emperador es una carta de lucha, de conflicto, es una batalla que todavía hace falta tiempo para decir se ganó la guerra. No, esta situación va a continuar así. A lo mejor puede ser que tú me dices, Richard, esto me está pasando. Llevo mucho tiempo con una persona que me espía, pero no sé qué es lo que quiere. La carta de loco. Esta persona, cariño, muchas veces se deja llevar por sus impulsos, pero también muchos de ellos puede ser que quieren empezar otra vez desde cero contigo. Cuando digo desde cero, que tú lo perdones algo, pero la última palabra lo tienes tú. ¿Vale, mi querido Escorpio? Alguien te está espiando, cariño. Vamos a ver, déjame recoger las cartas, por favor. Vamos a ver, cariño. Muy bien. Voy a preguntar a el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y universo me ayude. Me sale la carta del soñador. Comienzos, creencia, protección, cariño. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que tengas fe. Tienes que creer en ti. Tienes que recuperar otra vez las ilusiones. Es como que ha pasado algo en tu vida en la cual tú me dices, Richard, ya no creo en los demás, ya no creo en la suerte, ya no creo en Dios, ya no creo en nadie. Recupera otra vez tus sueños, tus fantasías, tu inocencia, mi querido Escorpio. Lamentablemente te han marcado, cariño. Ya ha habido un cambio en tu carácter, pero no pasa nada. Aún estás a tiempo de volver a ser otra vez ese Escorpio que llamaba la atención a todos, por tu carisma, por tu fuerza, por tu alegría, por tu pasión, mi querido Escorpio. Siento, corazón, que también vas a recibir algún tipo de señal o de mensaje a través de los sueños. Hay algo que se te va a revelar a través de los sueños. Entonces, atento y atenta, papelito y lapicero en la mesita de noche, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Es una respuesta general, tú pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir lo que es en economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Me sale la carta del 8 de oros. Me dicen, te llega trabajo. Si no tienes trabajo, te llega trabajo. Si tienes de repente un negocio por tu propia cuenta, van a llegar personas que van a pedir lo que es tu servicio o el producto que tú estás vendiendo. Porque te veo aquí, cariño, preparando, mira. Preparando, empaquetando cosas, moldeando de repente algo, pero te veo trabajando mucho. La carta de la reina de espadas, inclusive, posiblemente una persona te va a hablar de un proyecto o para que tú te asocies con alguien o de repente de otra alternativa de trabajo. Te va a hablar, ¿vale? Esa comunicación o esa respuesta puede ser de parte de una mujer. A lo mejor te llama la secretaria, la de recursos humanos, etcétera, etcétera. La carta de la reina de bastos. Esa propuesta es jugosa, cariño. Aprovecha. Si tú de repente también estás buscando préstamos, también aprovecha. El que no arriesga, no gana, mi querido Escorpio. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de ustedes, cariño, hay una persona que puede ser de elemento tierra que se marchó de tu vida, se separaron. Esta persona, cariño, actualmente tiene problemas, puede ser lo que es con su familia actual, trabajo, proyectos, quiere volver otra vez con ustedes. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta de la reina de espadas. Hay un personaje que está lo que es a la defensiva. Este personaje, cariño, te piensa, pero su orgullo lo puede más. A lo mejor está de viaje o a lo mejor es una persona que está lo que es en el extranjero. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca o piel trigueña, cabello lacio, puede ser largo o corto, tiene canas. Vive en un lugar o se dirige en un lugar donde actualmente hace frío o está haciendo mucho fresco, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Suelta las cadenas, rompe esas cadenas, cariño, porque te siento que estás encadenado, encadenada, y esto prácticamente te hunde más. Tienes que liberarte de algo. Hasta la vista. Sé feliz, corazón. Gracias por tu apoyo.